¿Qué tal, contadores, contadoras y contadorcitos más pequeños? Estoy muy contento de saludarlos en esta noche y venir con un nuevo video, el cual es un tema que a mí me apasiona bastante, que es muy interesante y que les va a traer conocimientos muy prácticos e importantes en la rama fiscal, que son las contribuciones y sus accesorios. Estoy contento de regresar a este canal tan bonito de YouTube que teníamos bastante tiempo sin grabar video y vamos a estar subiendo contenido que les llene el alma, que les llene el espíritu, sobre todo su conocimiento fiscal. Estamos grabando no solamente para YouTube, este audio se va a quedar en Spotify, en nuestro nuevo podcast de contabilidad sin barreras, el cual va a estar disponible en las plataformas Spotify principalmente, para que ustedes puedan también tener el audio, tener las grabaciones y que les sirva también para que cuando vayan en el trafiquito, cuando vayan ustedes en algún lugar donde tengan audífonos, donde puedan escucharlo, pues puedan ir también capacitándose y aprendiendo, ¿cómo no? Así que bueno, les voy a proyectar una presentación que hice para poder abarcar este tema. Es un tema un tanto extenso, pero que tiene muchos puntos interesantes y que lo vamos a manejar de una manera muy práctica, muy interactiva y como saben que me gusta a mí enseñar, de la manera más simple posible. Así que vamos con la presentación. Y bueno, ya tenemos aquí la presentación. Disculpen si en el video aparece como que volteo la cabecita para un lado, pero no me acuerdo de toda la información. Aquí tengo mi acordeón, pero contestando los ejemplos vamos a voltear aquí de frente para que sea más dinámico. La gente de Spotify, si quiere visualizar o quiere ver la presentación, puede entrar al canal de YouTube y ahí la va a tener a su disposición. Pero bueno, este tema es muy interesante. Recordábamos que en el video pasado les explicaba acerca de las contribuciones y los principios constitucionales, ¿no? Como la propia Constitución desde 1857 nos ha marcado la misma manera de cómo debemos de contribuir al gasto público y nos da principios que hacen que estos contribuciones, estos impuestos sean legales y que la autoridad no me pueda cobrar arbitrariamente alguna contribución y que me perjudique a mí en mi patrimonio, ¿no? Entre ellos hablábamos del principio de generalidad, territorialidad, legalidad, proporcionalidad, aplicación al gasto público, etcétera, ¿no? Entre otras cosas. Si no lo viste, te recomiendo que vayas a mi canal y lo veas para que podamos entender más este video. Ahora bien, si bien ya hablamos de los principios constitucionales de los impuestos, esta vez toca hablar de las contribuciones o los impuestos, ¿no? Ese tipo de contribuciones que debo yo pagar como mexicano, que estoy obligado, y cuáles son, ¿no? Porque también es muy específico la ley cuando nos habla que tienen que estar en ley y esto también nos habla mucho el Código Fiscal de la Federación y es lo que vamos a manejar ahorita en nuestra primer diapositiva. El artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos establece 4 contribuciones, ¿no? Vamos a manejarlo de una manera muy dinámica para que puedas entenderlo, para que pueda ser más fácil para ti y sobre todo para que sea muy didáctico. Vas a ver durante la presentación diferentes señalamientos, vas a ver diferentes sonidos y los voy a ir explicando sobre la marcha porque así vamos a estar manejando los demás videos del canal en los cuales estemos explicando otros temas de naturaleza similar, ¿vale? Las 4 contribuciones que nos marca el Código Fiscal de la Federación son los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones de mejoras y los derechos. Estas 4 contribuciones nos las define el artículo 2 del Código y nos las especifica de una manera muy precisa para que yo como contribuyente sepa diferenciarlas y sepa en qué momento soy contribuyente de una, en qué momento soy contribuyente de otras, cuándo causo un impuesto en específico y que sea también más práctico y entendible el poderlas utilizar y poder contribuir. Vamos a explicar cada una de estas contribuciones para que tú que estás viendo el video, que estás escuchando el podcast, puedas diferenciarlas y aprenderlas de una manera muy simple, ¿no? Y vamos a empezar con la fracción primera que nos habla de los impuestos. Los impuestos, estamos hablando que son contribuciones y sus accesorios. Algo que van a notar en cada uno de las contribuciones que vamos a explicar es que el propio código lo inicia con que son contribuciones establecidas en ley. Y aquí vamos a ver un lapicito y este sonido se va a referir cada que escuchen este sonido o en este lapicito. Quiere decir que es un tema que ya hemos visto con anterioridad en otro video. Por eso hay que estar pendiente en los videos del canal para poder entender estos cursos. Este lapicito se va a señalar cada que nosotros encontremos un principio o encontremos un tema que hemos visto con anterioridad para poder repasarlos, ¿no? Entonces, hablamos que los impuestos son contribuciones establecidas en ley.
Recuerdan que yo les comentaba en videos anteriores que uno de los principios constitucionales más importantes era el principio de legalidad, que solo mediante ley y solo con lo que dice la ley pueden cobrarme contribuciones. Yo no puedo pagar un impuesto, no puedo pagar una contribución que no esté en ley, que no esté legislada. Recuerden que las leyes nacen del poder legislativo y los legisladores, principalmente los diputados, son representantes del pueblo. Entonces el pueblo mismo tiene que unirse para poder establecer sus contribuciones. Es por eso tan importante este principio de legalidad. Y aquí tal cual lo vemos reflejado, por eso el lapicito. Las contribuciones son contribuciones, los impuestos establecidas en ley, es un principio de legalidad. Aquí lo vemos reflejado tal cual, como lo veíamos en el video pasado, que deben pagar tanto personas físicas y morales. Y me da me divierte bastante cómo viene redactado, porque como tal queremos definir impuesto, pero no lo define de una manera tan específica, porque dice, son contribuciones establecidas en ley que deben pagar personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o de hecho prevista por la misma. Es decir, que si por ejemplo hay un impuesto por comer galletas, un ejemplo muy burdo si lo quieres ver así, y yo estoy comiendo galletas, pues entonces estoy en una situación jurídica. De hecho, la ley me dice, la persona que coma galletas, y te lo pongo todavía más específico, ¿no? La persona que coma galletas de chocolate va a pagar un impuesto. Y yo soy una persona física que estoy comiendo galletas de chocolate, entonces estoy en la situación jurídica. De hecho, ¿no? La ley ya me señaló, ya soy objeto del impuesto, ¿sí? De hecho, prevista por la misma, pero aquí es donde decimos, a ver, ¿me estás definiendo o no me estás definiendo, no? Porque me dice, que sean distintas de aportaciones de seguridad social a contribuciones de mejoras y derechos, que son las otras tres que habíamos especificado con anterioridad. Entonces, ¿qué es impuesto? Pues todo lo que no sea aportación de seguridad social, contribución de mejoras o derechos. Básicamente lo que nos está diciendo la normatividad o la disposición. Entonces, para poder saber lo que son cada uno de estos, pues hay que entender, para saber lo que es un impuesto, tenemos primero que entender qué son los otros tres, ¿no? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se comen? ¿En qué momento se utilizan? Así que, pues bueno, vamos a especificar cada uno de estos para poder diferenciar y saber qué es entonces un impuesto. Vamos a hablar de las aportaciones de seguridad social. Aquí tengo a los dos organismos descentralizados más importantes en materia de seguridad social en México, que son el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto de Seguridad Social para los Servidores Públicos y del Estado, el ISSSTE, para los trabajadores del Estado, perdón. Aquí ya moví la cámara, perdónenme. Estas cuotas de seguridad social, aportaciones de seguridad social, van a ser muy importantes también definirlas porque empieza también de la misma manera en cómo se definen los impuestos. Son contribuciones también que están establecidas en ley, vuelve a aparecer el lapicito porque aquí también vemos el principio de legalidad plasmado tal cual en sus más amplias letras del Código Fiscal de la Federación, a cargo de personas que son sustituidas por el Estado. Me encanta esta palabra, me encanta esta oración, porque va unida con el siguiente punto, que es en el cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materia de seguridad social, o a las personas que se beneficien en forma especial por servicios de seguridad social proporcionados por el mismo Estado. Parece trabalenguas, pero tiene puntos muy importantes o muy específicos. Para empezar, son cuotas que nosotros le pagamos al Estado cuando él reemplaza a los obligados de otorgar seguridad social. Esto va muy importante en materia de los patrones, ¿no? Los patrones están obligados a asegurar a sus trabajadores, a darles una seguridad social para riesgos de trabajo, para enfermedades, para maternidad, para diferentes tipos de situaciones en las cuales se puede presentar un trabajador por cosas de salud u otras circunstancias en los cuales deba de tener un seguro. Entonces, como parte de ese lineamiento tripartito de Estado, patrón y trabajador, se crean dos institutos muy importantes, que es el Instituto Mexicano del Seguro Social y el ISSSTE, ¿no? Para servidores públicos. Estas dos dependencias vienen a sustituir a los patrones. El Estado toma la carga social a cambio de estas aportaciones y brinda los servicios de salud y de seguridad social a los ciudadanos que están inscritos o afiliados a estas instituciones, ¿no? Muchos me dicen, oye, contador, es que pago mucho de seguridad social, ¿por qué tengo que darle seguridad social a mis trabajadores? Bueno, sencillamente es como si tú pagaras un seguro de carro, ¿no? Imagínate que tu trabajador, esperemos que no y que nunca suceda, se accidenta en su jornada laboral y esto queda impedido para trabajar. Si tú no lo tuvieras asegurado, tal cual, es un seguro,
tú tendrías que estarle pagando tanto la manutención, las curaciones, los servicios médicos y todo lo que tenga que llevar. Incluso si queda incapacitado, hasta una manutención pudiera ser que tuvieras, en un caso de un juicio, que tener responsabilidad como patrón ante tu trabajador. Al tú pagar este seguro, tal cual, al dar un seguro, a darle seguridad social, el Estado te va a quitar ese peso de encima a ti como patrón, te va a quitar todo la responsabilidad que tú tienes en estos casos, y el seguro social la va a absorber con las incapacidades, con las pensiones temporales y todas las prestaciones que puede ofrecerte el IMSS, ¿no? Guardería, maternidad, toda la cuarentena de las damas cuando están en periodo gestativo, todos estos diferentes prestaciones que tú como patrón tuvieras que haber absorbido, pues con tus cuotas de seguridad social, con el seguro que pagas de tu trabajador, estás cubriendo este tipo de necesidades que a ti te hubieran tocado si no hubieras tenido el seguro, ¿no? Esas son las aportaciones de seguridad social. Nos habla que son las que tienen que cubrir las personas cuando le paguen al Estado por cubrir esos servicios de salud, esos servicios de seguridad social, o las personas que se beneficien de este tipo de servicios de salud que proporciona el Estado. Por ejemplo, si tú eres un trabajador, eres una persona que no está afiliado al Seguro Social, que no estás trabajando, que eres independiente o que por alguna situación no cuentas con estos servicios de salud, pero tú vas a una clínica del IMSS, vas a una clínica del ISSSTE a recibir atención y pagas, porque también puedes pagar, tú también puedes ir como independiente a solicitar los servicios y dar una aportación por los servicios que te están dando. Estas cuotas que tú estás pagando o estos montos que te están cobrando por darte o brindarte la atención también se van a denominar como cuotas de seguridad social. Es básicamente lo que nos establece el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación. También lo habla en un párrafo, no lo quise poner aquí para no ser más extenso el video y no complicar, pero dice que cuando se trata de organismos descentralizados que se instituyen al Estado, pues básicamente son el IMSS y el ISSSTE, ¿no? Es lo que más profundidad quiso decir este artículo 2. Y bueno, esperemos que vayamos bien entendiendo. Vamos con la siguiente contribución, vamos con el siguiente elemento. Como fracción tercera nos marca el artículo 2 del código, hablando de contribuciones de mejoras. Y como su nombre lo dice, las contribuciones de mejoras son contribuciones establecidas en ley. Otra vez tenemos el principio de legalidad, a cargo de personas físicas y morales. Aquí ya nos desglosa dos figuras jurídicas importantes. Decía un maestro de Derecho Fiscal cuando estaba en la Facultad de Derecho, que decíamos que cuántas personas conoces, ¿no? Pues conoces a muchas personas. En temas fiscales solamente conocemos dos, personas físicas y personas morales, que ya veremos después y especificaremos a detalle cuál es una y cuál es otra, ¿no? Entonces son contribuciones establecidas en ley a cargo de personas físicas o morales que se beneficien de manera directa de obras públicas, ¿vale? Este tema o estas contribuciones son muy importantes, muy específicas, porque no las vemos todo el tiempo. De hecho, los contadores no es muy común que calculen contribuciones de mejoras, porque no son algo que veamos en el día a día, no es algo que debamos de presentar una declaración, no es algo que tengamos que estar rindiendo cuentas al fisco por este tipo de contribuciones. Si se fijan, también son contribuciones establecidas en ley, en el cual yo como persona física me beneficio de obras de obra pública, tales como carreteras, infraestructura hidráulica, infraestructura de transporte, etcétera, etcétera, ¿no? Y que yo lo utilizo para poder tener un beneficio. Esas son las contribuciones de mejoras. No son muy comunes, pero sí existen. Por ejemplo, en temas federales hay una ley de contribuciones de mejoras para temas de mejoras hidráulicas, perdón, que es una ley federal y que nos especifica en qué momentos, en qué circunstancia, quién es el sujeto, objeto, base, tasa o tarifa, que va a estar obligado a contribuir en este tipo de contribuciones de mejoras. Cada estado también, por ejemplo, el estado de Jalisco, la ciudad de Guadalajara, que es donde es un servidor, pero cada estado de la República también tiene en sus propias leyes ciertas contribuciones de mejoras que cuando tú estés en la situación jurídica o de hecho, pues vas a tener que contribuir. Recordar que las contribuciones no solamente son federales, porque nos enseñan el ISR, el IVA, que por temas de coordinación fiscal, pues son las más comunes o las que más solemos contribuir. Sin embargo, también hay leyes estatales, hay leyes municipales y también hay contribuciones dentro de estos órganos territoriales, dentro de este sector geográfico en los cuales tenemos que contribuir y también van a tener ciertas contribuciones de mejoras y son, mientras estén dentro de los parámetros y legislación constitucional, van a ser legales y también tenemos que contribuir cuando estemos en la situación jurídica o de hecho respectiva.
Y por último están los derechos. Los derechos también lo marca el artículo segundo, fracción cuarta del código, que son contribuciones establecidas en ley. Volvemos a poner el lapicito de principio de legalidad. Recordar, digo, lo voy a repetir mucho porque también hago cápsulas para TikTok. Si estás en TikTok y ves este lapicito, porque probablemente subiré el video por separado, quiere decir que es un tema que ya vimos, es un principio que debes de recordar, es algo que debemos de llamar o destacar, y en este caso es el principio de legalidad por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público. El Estado también va a prestar ciertos servicios por los cuales nos va a cobrar un monto o una contraprestación. Te pongo un ejemplo bien básico. Hasta hace unos años, todavía en algunos registros civiles nos cobraban un derecho por el acta de nacimiento. Teníamos que pagar 50, 60 pesos, 70, dependiendo la región y las actualizaciones que le iban poniendo. Y esos pagos que nosotros hacíamos para que nos prestaran un servicio eran derechos que nosotros teníamos que pagar. Uno muy común y que hacemos muy frecuentemente también es cuando solicitamos el pasaporte, ¿no? Cuando tú vas a pagar tu pasaporte, te cobran ese derecho, el derecho por emitir el pasaporte. Este derecho se supone que lo que está recibiendo el Estado por pagar o por ese servicio, pues es para poderte entregar tu pasaporte con cuerito, con las hojitas, con todo el material para las infraestructuras, etcétera, etcétera, ¿no? Todos aquellos servicios que tú le pagas al Estado para que te proporcione un servicio, tal cual, lo usamos mucho en dependencias, en recaudadoras, va a ser un derecho, ¿no? Y también deben de estar en ley, tal cual como lo establece. Hay de hecho en temas federales una ley federal de derechos en el cual te dice cada uno de los derechos que existen en materia federal, los montos, las tarifas, las cuotas y cuándo estás obligado a causarlas, ¿no? O a pagarlas. Y bueno, con esto hemos terminado el tema de contribuciones para pasar al tema de accesorios. No sé si alguna vez, y con esto quiero explicarlo de una manera muy práctica para que no se les olvide y quede hasta chusco, cuando estábamos niños o veíamos los comerciales de juguetes, ahorita ya no hay tantos comerciales de juguetes, pero en su momento pues nos tocaba bastante verlos, sobre todo quienes somos un poquito de la vieja escuela y nos tocó ver en familia con Chabelo, que en esos entonces había muchos comerciales de juguetes y decían el juguete fulanito de tal, el carrito, la muñeco de acción, etcétera, y los accesorios se venden por separado, ¿no? ¿Por qué quiero dejar muy específico esto? ¿Por qué quiero dejar muy palpable este recuerdo? Porque tal cual, igual en los impuestos, los accesorios van por separado de las contribuciones. Si ven, forman parte de la naturaleza de la misma, son diferentes tipos de montos que tenemos que pagar adicionales a las contribuciones cuando nos ponemos en las hipótesis jurídicas que nos obliguen a pagarlos, ¿sí? Es decir, yo voy a pagar el impuesto, pero si estoy en las situaciones en las cuales debo de pagar un adicional por los motivos que vamos a explicar a continuación, pues vamos a tener nosotros que tener esos accesorios, ¿no? Pagar esos accesorios para poder cumplir correctamente con las disposiciones fiscales. Regularmente esos accesorios se dan por la propia naturaleza infractora del contribuyente. Es decir, si el contribuyente se porta mal, no contribuye como debe de ser, se equivoca o hace situaciones que puedan perjudicar al fisco federal, va a tener que no solamente pagar sus contribuciones, sino también accesorias, ¿vale? Primero que nada, aquí ya está la diapositiva, podemos ver que el artículo segundo nos marca que los accesorios de las contribuciones son los recargos, las sanciones, los gastos de ejecución y las indemnizaciones. Si se fijan, aquí falta un elemento que regularmente vemos los contadores y que muchas veces pensamos que son accesorios de las contribuciones, y se trata de las actualizaciones, ¿sí? Porque regularmente cuando le decimos a los clientes o cuando hacemos cálculos de impuestos que se pagan tardíos, que no se pagan en tiempo o en la época de pago que marca la ley, siempre decimos de que, oye, tienes que pagar recargos y actualizaciones o actualizaciones y recargos. ¿Por qué no está aquí la actualización? Porque la actualización no es propiamente un accesorio de la contribución, no es algo que deba de pagar por mi conducta infractora o a un adicional. La actualización es simplemente traer a valor real el monto de la contribución que tú no pagaste por los efectos de la inflación. Recordar que cuando nosotros estábamos en el año 2006, sobre todo los chavales que teníamos entre 9 y 10 años, cuando íbamos a la tienda y nos daban 20 pesos, éramos millonarios porque con 20 pesos podríamos comprarnos nuestras frituras, nuestro refresco, nuestra soda, nuestros dulces y hasta nos sobraba, ¿no?
Y actualmente con 20 pesos con trabajos y alcanzamos a comprar una soda, ¿no? Entonces es algo muy importante cómo el dinero se va inflando, ¿no? Como lo que antes eran 20 pesos hace unos años, actualmente pues ya no es lo mismo por el incremento de los precios y la actualización del dinero. Es prácticamente eso. Si tú debías hace 5 años 1 millón de pesos, vamos a ponerle hace 4 para no meternos en temas de prescripción. Hace 4 años debías 1 millón de pesos. Ese millón de pesos de hace 4 años no vale lo mismo actualmente en 2024. Probablemente ya con la inflación, lo que antes eran 1 millón, actualmente son 1,100,000. Eso es la actualización, traerlo a valor actual. ¿Sí? Por ende, no es un accesorio, no es algo que tú debas de pagar adicional a la contribución. Es la misma contribución, simplemente a valor actual, ¿vale? Quería explicar esto, quería dejarlo muy en claro y bueno, ya, ahora sí, vamos con los accesorios. ¿Qué son los accesorios de las contribuciones? Como ya les comentaba, la ley marca 4, recargos, sanciones, gastos de ejecución e indemnizaciones. Propiamente el artículo 2 no especifica cuáles son unos y cuáles son otros, sin embargo, dentro del Código Fiscal de la Federación se encuentran inmersos. Yo les puse algunos ejemplos, obviamente no son todos porque hay más, simplemente para ejemplos les especifiqué los más comunes y que para que ustedes puedan tener una noción de qué es cada uno, ¿no? Y vamos a empezar con los recargos. Los recargos dice que cuando no se cubran las contribuciones o aprovechamientos en la fecha o dentro del plazo fijado en las disposiciones fiscales, deberán pagarse recargos por concepto de indemnización al fisco federal por la falta de pago oportuno. ¿Qué es esto? O en pocas palabras, o un ejemplo muy práctico y sencillo, ¿sí? Tú pides un préstamo o vas a comprarte un teléfono a meses sin intereses, ¿no? Con la tarjeta y dices, yo puedo, yo trabajo, me lo merezco. Y voy a pagar un celular de 10,000 pesos a 12 meses sin intereses, ¿vale? Vamos a ponerlo a 10 para que sea más fácil las mensualidades. Vamos a pagarlo a 10 mensualidades de 1,000 pesos, ¿sí? Y resulta que en el primer mes yo debí de pagar mis 1,000 pesos, mis primeros 1,000 pesos, lo compré ahora y debí de haberlos pagado el 12 de diciembre, ¿no? Mi primera mensualidad. Y va el 15 de diciembre y yo no lo he pagado, no pagué mis 1,000 pesos. Entonces el banco me va a cobrar un porcentaje adicional por haberme atrasado, ¿sí? Que es un interés, es un monto, una pena, una sanción por no haber cumplido en tiempo, por no haber pagado en tiempo, pues yo tengo que resarcir a la persona que me prestó por no haber tenido su dinero en tiempo. Entonces, esto es lo que hace el fisco. Recuerden que el dinero que recolectamos por materia de impuestos es dinero de toda la población, es dinero que con nuestro trabajo, con nuestra producción, vamos otorgando al fisco para que lo administre y lo meta al gasto público, ¿no? Lo invierta en el gasto público. Entonces, si una persona se atrasa, pues no es justo que si yo pagué mis impuestos en tiempo, si yo sí contribuí en tiempo, haya una persona que se haya tardado y pues pague lo mismo que yo o no le cobren alguna sanción. Entonces nacen estos recargos, que es una indemnización, como bien lo dice, al fisco federal por no haber cumplido oportunamente las obligaciones. Actualmente el porcentaje de recargos es del 1,47% mensual y pues depende de la época de pago, nos marca cuándo debemos o ya somos acreedores a ese recargo, ¿no? Que es básicamente eso, es un porcentaje adicional que yo debo de pagar por indemnización al fisco federal por no haber cumplido en tiempo y forma con la contribución. ¿Eh? Vamos ahora con las sanciones, que lo conocemos más a detalle como multas en el área coloquial, en el área jurídica, que es lo que nos encanta ver a los abogados porque las impugnamos y ganamos un poquito de recurso económico ahí para los que podemos ayudar a impugnar multas. Y prácticamente habla que las sanciones es la aplicación de multas por infracciones a las disposiciones fiscales y será independientemente de que se exija el pago de contribuciones. Y viene aquí el lapicito, porque ya vimos que eran contribuciones. ¿Recuerdan? Que eran impuestos, cuotas de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. O sus demás accesorios, que es lo que estamos viendo ahorita. Y también aquí viene el lapicito. Recuerden que el lapicito nos va a ayudar para recordar temas o conceptos que ya habíamos visto con anterioridad, ¿sí? Así como las penas que impongan las autoridades fiscales cuando se incurre en responsabilidad penal. Esto básicamente, las sanciones o las multas se van a dar cuando yo cometo infracciones a las disposiciones fiscales, ¿no? O hago algún acto ilegal o hago algún acto que pueda perjudicar los intereses del fisco federal, ¿no? O estatal o municipal. Poniéndolo de una manera coloquial, porque no siempre estamos acostumbrados a las multas de impuestos, si existen.
pero estamos más comunes con las multas de automóvil, ¿no? Si yo me estaciono en una línea amarilla, me paso una luz roja, doy una vuelta prohibida, pues se va a acercar la autoridad de tránsito y me va a imponer una multa, una sanción por haber cometido una infracción que pone en peligro a las demás personas, ¿no? Pudo haber provocado un accidente, pudo haber provocado un choque, pudo haber ocurrido muchas cosas. Y en temas fiscales, pues es muy similar, ¿no? Si yo no pago el impuesto correctamente, si no lo pago, si me equivoco en una declaración y no pago lo que debe de ser, y sea dolosamente o no sea dolosamente, la autoridad observa y se da cuenta, me va a imponer una sanción, una multa. ¿Sí? Y esta multa, pues es un accesorio, ¿no? Además de pagar la contribución debidamente actualizada a sus recargos, también pues deberé de pagar las multas correspondientes. De eso no me salvo, a menos, ya vamos a ver después, más adelante, pues los principios de espontaneidad, que es cuando yo por mi propia cuenta me corrijo antes de que la autoridad me observe, se dé cuenta y me sancione, ¿no? Que es un principio de espontaneidad que después lo vamos a ver. Pero bueno, básicamente esto es lo que son las multas y son infracciones, son sanciones que yo debo de pagar monetariamente por haber incumplido o por haber faltado a alguna norma de carácter fiscal. Por último, los gastos de ejecución. Estos gastos de ejecución parece que no son tan comunes, pero sí existen. Los gastos de ejecución se van a dar cuando es necesario emplear el procedimiento administrativo de ejecución para hacer efectivo un crédito fiscal. Las personas físicas y las morales estarán obligadas a pagar el 2% del crédito fiscal por concepto de gastos de ejecución. ¿Qué es esto de gastos de ejecución? Imaginemos que hay un contribuyente moroso. Recuerden que las contribuciones son de todos y todos pagamos, ¿no? E imagínate, es más, voy a ponerte un ejemplo bien práctico. Estás viviendo en un condominio, ¿sí? Estás viviendo en un condominio con tus vecinos, es un coto privado, un fraccionamiento en el cual todos acuerdan que cada mes se va a dar una cuota de mantenimiento de 150 pesos por casa, ¿no? Y todos pagan puntualmente. Y resulta que hay una casa que todo el tiempo se está atrasando, que todo el tiempo se está atrasando y que todo el tiempo se está atrasando. Y no paga. Ya lleva 10 meses de vencido de mantenimiento del condominio. Y dice el presidente en la asamblea, oigan, ¿saben qué? Pues vamos a demandar a la casa número 40 porque no ha pagado 10 meses de mantenimiento. Y pues vamos a tener que cooperarnos todos para pagar abogado, para pagar los gastos jurídicos, los gastos y costas del juicio, ¿no? Para que nos pague el mantenimiento. Pues tú vas a decir, ¿por qué yo tengo que poner dinero por alguien que no quiere pagar? ¿Por qué yo tengo que poner dinero por alguien que no está cumpliendo con lo que ya habíamos acordado, ¿no? Y que todos estamos de acuerdo. Entonces, pues obviamente nos va a molestar. Lo mismo pasa en el tema de contribuciones. Si todos están pagando, imagínense que digan la autoridad, les vamos a cobrar a todos más impuestos para cobrarles a los que no han pagado. Pues tú dices como, ¿por? O sea, ¿por qué yo tengo que responder por los morosos? ¿Por qué yo tengo que responder por los que no quieren pagar? Entonces, cuando esto se da o cuando esto sucede, pues cuando la autoridad tiene que hacer estas funciones de cobrador, cuando tiene que ir a las dependencias, a las empresas, a los lugares donde tiene que recaudar y tiene que embargar, tiene que garantizar, tiene que hacer diferentes procedimientos para poder cobrar o para poder hacer efectivas las contribuciones adeudadas después de un juicio, pues los gastos que se generen por este motivo no nos va a costar a nosotros, le va a costar al contribuyente que no pagó. Y aquí nos dice que es el 2% sobre el monto del crédito fiscal, excepto que no sea mayor a 560 pesos, ya eso lo esperemos después. Pero si tú no pagas y la autoridad tiene que ir a cobrarte o tiene que hacer procedimientos, aquí habla del procedimiento administrativo de ejecución, pongámonos un embargo, tiene que ir a embargarte, pues obviamente eso tiene costo, eso le cuesta al fisco federal, pero no nos va a costar a toda la población, te va a costar a ti por moroso, a eso se llama gastos de ejecución. Esto lo vemos muy común o lo vemos más frecuentemente con el IMSS, ¿no? Se nos pasa a pagar una cuota de seguridad social, una aportación de seguridad social, y llega el recaudador, nos notifica y pues nos dice, es tanto más gastos de ejecución, ¿no? Por yo haber tenido que venir, que gasté gasolina, gasté pues en mi sueldo, la institución tuvo que poner dinero para que yo pudiera cobrarte, que debió de vista de hacerlo tú por tu propia cuenta porque es tu obligación, entonces pues ahí ya me tienes que pagar esos gastos de ejecución. Es como son muy comunes, si existen parece que no, pero están presentes dentro del fisco de las contribuciones.
Y pues bueno, vamos a hablar por último de la indemnización, que es otro de los accesorios. Esto no es muy común, pero existe, está dentro de la ley, que es cuando, y les digo que no existe porque ya no es muy común que paguemos con cheque una contribución, pero si yo le doy un cheque a la autoridad y el cheque resulta que no tiene fondos y la autoridad no puede cobrarlo en tiempo, pues le tengo que pagar una indemnización por no haber existido esos fondos, ¿va? Básicamente eso, no me voy a meter mucho detalle porque no es algo que se dé tan frecuentemente, ¿vale? Y bueno, estos son todos las contribuciones y los accesorios que quería explicarles. Espero que les haya servido, que les haya gustado. Recuerden seguirme en redes sociales. Estoy en Facebook como Contabilidad Sin Barreras CSB Consultores. Estoy en Instagram como Daniel Covarrubias 10. En TikTok como Contabilidad Sin Barreras. Y pues bueno, me dio mucho gusto haber estado con ustedes. Vamos a tratar de hacer videos más seguidos. Me divierto bastante platicando, enseñando y espero que a ustedes les sirva, les gusta, lo compartan, le den en suscribirse, like para que podamos seguir compartiendo contenido, haciéndolo de mejor calidad. Nos vemos en la próxima, amigos. Este video y este podcast ha sido patrocinado por CSB Consultores. Es un despacho de contabilidad, es un despacho de asesoría fiscal, legal, comercio exterior, que representa a su servidor en conjunto con mi socio, en el cual pues básicamente nos dedicamos a llevar la contabilidad a las empresas, asesorarlas fiscalmente para que cumplan en tiempo y forma con todas las disposiciones fiscales, para que si tienen alguna duda, los que ya son contadores y en su empresa necesitan asesoría, pues puedan tener una asesoría de calidad apegada a la ley y con las interpretaciones más técnicas y precisas para dar un excelente cumplimiento a las obligaciones fiscales. Este video es una muestra de nuestro conocimiento, es una muestra de lo que tenemos de potencial y pues si les gustaría conocer nuestros servicios y si les gustaría contratar nuestros servicios o planear una plática, alguna asesoría, aquí abajo voy a dejar los correos en los cuales ustedes pueden tener contacto para que puedan conocer nuestros servicios, qué paquetes ofrecemos y podamos hacerles cotizaciones. Así que pues muchas gracias por su confianza, gracias por su preferencia y estaremos a sus órdenes siempre que nos requieran. Un abrazo.